Hola, estamos grabando el episodio número 7, las reglas del juego. Les recuerdo que yo soy Sara Bugarín, soy abogada y la intención de hacer este programa es para que ustedes tengan conocimiento de los asuntos sociales, principalmente que pasan aquí en Nuevo León, y darles un enfoque legal para que ustedes puedan entender el marco jurídico de todas las acciones y de todas las cosas en las que vivimos el día a día. Hoy vamos a estar platicando con una mujer que les va a cautivar. Su nombre es Carmen Farías Campero. Ella es de profesión antropóloga, es también fundadora y es presidenta de una asociación que se llama Sihuame Mochía. Y bueno, pues aquí la tenemos. Yo quiero agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo que es tan valioso para ti, porque sabemos que andas trabajando todo el día. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Pues te agradezco, Sara, la invitación. Es un gusto estar aquí, es un gusto compartir con toda tu audiencia este tiempo que tú nos regalas. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con Carmen de toda la labor que hace ella, que hace la asociación en beneficio, en la lucha también por los derechos de las personas indígenas y en todos los programas que ustedes tienen, ¿verdad? Y que nos cuentes también sobre las adversidades que pasan las personas al llegar a una ciudad como esta. Pero vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Antes de esto, ¿quién era Carmen Farías? Pues mira, Carmen Farías ha sido y yo creo que seguirá siendo una mujer muy inquieta. Una mujer que le importan mucho las causas sociales, que le molestan las injusticias, y esto ha sido algo que muy importante en mi vida y fue lo que me llevó a fundar esta organización. Sihuame Mochía está cumpliendo 20 años de haber sido legalmente constituida, aunque empezamos a trabajar unos 2 o 3 años antes, de manera organizada y sin imaginarnos que íbamos a estar en 20 años en donde estamos hoy. Pero pues ya desde antes había la inquietud. Soy una persona, como te digo, muy inquieta. He trabajado en áreas muy diversas toda mi vida. Entonces, eres antropóloga. Soy antropóloga. ¿Tiene algo que ver esto con a cómo llegaste tú? Definitivamente. Yo soy antropóloga, pero me recibí como antropóloga en el año 2002. Ok. O sea, yo empecé mi carrera de antropología en 1998 y en el 2002 termino mi carrera. Para terminar, yo tenía que hacer una tesis, y para hacer una tesis elegí el tema de una comunidad náhuatl que viviera de manera congregada aquí en Monterrey. En ese momento no había información, o sea, de una comunidad náhuatl. Había información de la comunidad otomí y de la comunidad mixteca, y decían que no había ninguna comunidad náhuatl que viviera de manera congregada. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que, siendo el grupo étnico preponderante desde un inicio, desde 1970, no hubiera que hay los registros y el que censo, hay sí. primeros datos, como que no hubiera ningún grupo que viviera de manera congregada. Entonces, pues me aboqué a investigar. Yo estaba en ese tiempo, hice mi servicio social y mis prácticas profesionales en el Departamento de Educación Indígena, y ahí, a partir de ese trabajo, me metí a investigar. A ver, me tocaba vaciar encuestas que hacían y a ver de dónde había, de qué pueblo, de qué comunidad había más gente. Y fue así como inicio y como encuentro al grupo, que fue el primer grupo con el que yo trabajé, que es una comunidad náhuatl originaria de Chahuatlán, que pertenece al municipio de Ilamatlán, Veracruz, Okay. y que vivía en Nuevo León desde 1988 de manera congregada en las márgenes del río La Silla, en Guadalupe, Nuevo León. Era una comunidad que vivían ellos todos juntos. Así es. O sea, no viven por separados. Eran aproximadamente 70 familias que vivían en ambos lados de la orilla del río La Silla, y cuyos hijos e hijas iban
a unas 4 escuelas que tenían alrededor y dependiendo del lugar donde vivían, cuál era la escuela más cercana. Y cuéntanos la historia de cómo se dio lo de Cibola Mochía. Pues mira, primeramente, como te mencionaba, yo empiezo a investigar, hacer un estudio etnográfico, que eso fue lo que fue mi tesis, un estudio etnográfico de una comunidad náhuatl que viviera de manera congregada, y para eso hacía visitas continuas al río La Silla, a donde ellas vivían, ¿verdad? A la hora de estar haciendo yo estas encuestas y estas entrevistas, las personas que ahí vivían me preguntaban continuamente si yo iba por reubicación. Pues les contestas que no, que vas porque estás haciendo un trabajo, que iba de parte del departamento. Déjame abro paréntesis, ¿qué es reubicación? Bueno, eso es, esa era mi pregunta para ellos, porque a la primera le digo, no, yo no vengo de reubicación. ¿Qué es reubicación? No, pues es que dicen que nos van a mover de aquí, que nos van a quitar de aquí, a reubicar, ¿sí? Y ya tienen nuestras casas, eran una serie de casas muy sencillas, tejabanes de madera, en donde ellas vivían. Dice, ya tenemos 2 marcas de cal en las puertas, les ponían LM, lote y manzana, o tal número de casa como para identificación. Pero no sabemos, nadie nos dice nada. Entonces, cuando esta pregunta se repite de manera continua, pues la primera digo, no, pues no vengo de reubicación, vengo del Departamento de Educación Indígena. Y pues ya me contestaban, pero como era una pregunta reiterativa, entonces yo empiezo a cuestionarme lo que tú me acabas de preguntar, y qué es reubicación. Entonces nos dicen, no, pues es que no sabemos, es que dicen, es que tenemos miedo que nos vengan a quitar de un día para el otro. Había un antecedente. En 1995, el municipio de Guadalupe, para la construcción del Parque Ecológico La Silla, quitó a unas cuantas familias que vivían ahí con la fuerza pública y en camiones de basura. ¿Y les repararon el daño? Las llevaron a unos terrenos en García, entonces se llamaba El Polvorín, pero llegaron, como te digo, con la fuerza pública y los sin camiones, ningún procedimiento judicial que tuvieran la oportunidad de ellos de defenderse. No, además era, te vas y te vas ya, te vas ahorita, o sea, no hubo un tiempo perentorio, una cuestión, no, simplemente se tienen que ir, aquí están invadiendo, aquí se va a hacer un parque. Lo sacaron como pudieron con sus cosas y les otorgaron unos terrenos en García, pero los fueron a dejar al monte, entonces era Monte Pelón. ¿Cómo sería que le llamaban El Polvorín? Precisamente. Así fue, eso había sido, si te estoy hablando en el año 2001, que andaba yo iniciando esto, 2001, 2002, y esto había sido en 1995, y estas personas a quienes yo me estoy refiriendo eran de la misma comunidad, el resto de la comunidad sabía de eso, y sabía que nada más habían quitado a unas 8 o 10 familias, y acá estamos hablando de 70, había el temor que fueran a repetir la misma historia, como primer punto. Y como segundo punto, les estaban pidiendo un depósito para hacer el pago del anticipo de estos terrenos, y tenían miedo de ser estafadas, que fuera una estafa. Aparte tenían que pagar. Sí, pero que no fuera cierto. Entonces, pues a raíz de que yo iba de manera continua, y pues se fueron dando condiciones de amistad y de compañerismo con las mujeres, y digo eran las mujeres porque era a quienes yo encontraba, yo iba durante el día y era a las que entrevistaba y con quienes me encontraba. Entonces, pues salir platicando de estas historias y de estos temores, yo les pregunto, bueno, ¿ya fueron al municipio? Sí, pero no sabemos. Entonces yo me aboqué a ir al municipio de Guadalupe a preguntar, pues si había tal programa
y qué instancia lo estaba llevando. Tuve que ir como a 5 dependencias antes de conseguir la información. Finalmente consigo la información de qué dependencia está llevando esto y me topo con una funcionaria que me dice, sí es, pero yo a usted no le voy a decir nada. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque que vengan las personas interesadas. Yo a usted no le tengo por qué decir nada, además de una manera, pues la verdad, prepotente y grosera. Entonces le dije, el derecho a la información pública y la transparencia y la obligación que tienen los funcionarios. No, pues no había nada de eso. Entonces le dije, bueno, mire, pues yo estoy haciendo una investigación y estoy trabajando en el Departamento de Educación Indígena. No me interesa. Le dije, dejé mi gafet porque yo tenía gafet. Lo dejé en mi vehículo, no pensé que hiciera falta. No me interesa. A usted no le digo nada. Bueno, está bueno. Entonces, pero ya sabía 2 cosas, que sí había ese programa, ya sabía qué instancia municipal lo estaba llevando a cabo, y entonces con esas 2 verdades regreso a la comunidad y les digo, sí, a mí no me quieren decir nada, pero pues ¿quién viene conmigo? Y fui otra vez a una posterior reunión con 3 mujeres. Porque pues, yo no iba a decirles, a ver, vénganse todas y vámonos en bola. Escogieron ellas quién iba. Sí, ¿verdad? Y entonces regresamos y se repitió la misma historia. O sea, hicimos una antesala de más de 3 horas para que nos atendieran. Sí, típico. ¿Verdad? Y les dio la información de sus casos a estas 3 personas, pero solamente a ellas. Una de ellas, vivía ella y su madre junto, dijo no, que venga su mamá. O sea, las 2 vivían en una misma casa, pero a la vez eran como que cada quien tenía su parte de la casa, ¿no? Que venga su mamá, a usted no le digo nada, así. Entonces, bueno. ¿Y crees que esto se debe a un abuso por parte de ellos al ver que las personas indígenas no tienen algunos recursos para defenderse? Por ejemplo, ya estamos hablando, no sé, de una discriminación o marginación. Yo creo que no tenía que ver con esa condición. Yo creo que tenía que ver, sí, con ciertos prejuicios, realmente, con prepotencia definitivamente, pero sobre todo creo que tenía que ver con el temor de que se metieran otras personas que no estaban viviendo ahí o otras personas que quisieran sacar un beneficio. Y que esa era la razón que había subyacente. Pienso yo. Quiero pensar bien y quiero pensar eso, ¿verdad? Por eso eran tan cautelosos. Pues, pero en una cautela que caía en la prepotencia y que caía en el maltrato, ¿verdad? Claro. Pero bueno, así fue al principio. Y ahí inicias, ahí se ve la necesidad. Ahí inicio y ahí también empiezo a hacer la gestoría junto con estas 3 compañeras que íbamos, que ellas eran de la comunidad, y empezamos a ver por toda la comunidad, ¿verdad? Porque una de ellas, Estela, que es cofundadora de Siguame, dice, sí nos vamos, pero nos vamos todos. O sea, no nos vamos a ir unos cuantos. Nos vamos, pero nos vamos todos. Para ellos es bien importante la comunidad. Claro, sí. Y el estar juntos. Sí. Y entonces ahí empezamos a hacer una serie de agencias, de negociaciones. Ella por un lado, yo por otro lado, y conseguimos que toda la comunidad quedara asignada vivienda. Yo mientras seguía haciendo mi investigación y mi estudio, pero mezclábamos las 2 cosas junto con estas vueltas. Afortunadamente nos cambiaron y la funcionaria que nos mal atendía, pues la movieron a otra parte en el mismo municipio y la atención de todo esto lo pasaron a obras públicas. El ingeniero que estaba
a cargo de obras públicas, una finísima persona. El cambio y la relación cambió de inmediato. El ingeniero Hernández, no recuerdo su nombre, sí su apellido, y nos trató siempre de la mejor manera posible. Con respeto. Con respeto. Yo le hacía ver y yo le decía, mire ingeniero, yo no soy ninguna lideresa, yo no ando buscando ningún interés de ninguna especie. Lo que sí es que sí tengo la información, yo ya para entonces tenía un gran avance en las encuestas. Le digo, sí tengo información de la gente que ahí vive. Y tenemos que ver que todas estas familias queden con su vivienda asignada. Y él se portó muy amablemente siempre para ver qué había que hacer. En el caso que te mencionaba en un principio de estas dos personas, madre e hija, resulta que para las autoridades solamente tenían una vivienda registrada. Y eran dos. Deberían de ser dos. Entonces le digo, a ver, ingeniero. Aquí entendí, asumían que tenían que vivir juntas. Sí. Le digo, pero las casas están separadas. Le digo, a ver, en esta casa es esta persona que es la hija con su esposo y 4 hijos menores de edad, 2 mujeres, 2 varones. La madre es viuda y tiene 3 hijos, 2 varones y una hija. Usted les va a asignar una vivienda que son 24 metros cuadrados, es este espacio, algo parecido a donde estamos pequeñito. Ahorita. Sí. Y va a poner ahí a 10 personas, a 2 familias. ¿A usted le parece que eso es una vivienda digna? ¿Vivienda digna? No, pues no. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, es que no se puede porque a mí nada más me asignan una vivienda, o sea, una por una. Le digo, pero a ver, usted dígame, son 2 familias, no es una vivienda, no viven, o sea, a usted le parece que es la misma vivienda, pero están separados, cada quien tiene su casa, su cocina, o sea, parece que es una, pero son 2. Bueno, finalmente se convence y me dice, está bien, de acuerdo, mañana vamos a tomar la fotografía, pero necesito que se vea como 2 casas, porque si no, a mí no me la aceptan. Era un programa que llevaban a cabo la Sedesol Federal junto con Fomerrey Estatal y con el municipio. Fue un programa que agrupó a todas las familias que vivían en todos los márgenes de los ríos de la ciudad y era por vivir en condiciones de alto riesgo. No tenía nada que ver por su condición indígena. Y así se hicieron 3 grandes colonias. Santa Rosa en Apodaca. En la Alianza en Monterrey y Arboledas de los Naranjos en Juárez. Entonces, ¿sí los reubicaron? Sí los reubicaron. Ellos, esta colonia, todas las colonias que estaban en Guadalupe, se fueron a Juárez, a esta colonia de Arboledas de los Naranjos, y se reubicaron predios como lo conocían como la 2 de Junio. Reubicaron a la Reforma, Manantiales, Sabinita, Santa Cruz, El Ranchito, todos los colonias o asentamientos irregulares que estaban en las márgenes del río Santa Catarina y del río La Silla. Ahorita que mencionas eso, cuando estaba preparando o estudiando un poquito el tema para poderte entrevistar, y que tú me mencionaste que Nuevo León es uno de los estados con más inmigrantes, me sorprendió, porque no, a lo mejor queremos verlos en la calle vestidos de cierta forma o haciendo ciertas cosas y entonces dices, no, ¿dónde están? Y es una idea que tenemos, una falsa concepción de ellos, ¿verdad? Es un estereotipo. Sí. Es un estereotipo y los estereotipos pues nos llevan también al racismo y a la discriminación. Claro. Y pensamos que indígena solamente es, en el caso de las mujeres, una mujer que trae trenzas, que trae una falda de holanes, que trae una blusa de tal o cual manera, y los hombres que andan con sombrero, con botas o botines y calzón de manta, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que no es así. No, claro, porque ya pasaron un proceso también ellos de
de actualización en la sociedad, de muchos de ellos, los hijos y sobre todo han estudiado alguna carrera y ya tienen una vida, digamos que más integrada, ¿no? Y mira, puede haber gente que siga usando su vestimenta tradicional, lo cual es totalmente respetable, pero pues la usan cuando ellos quieren y cuando Claro. no. Y la otra cuestión es que ha habido un ocultamiento de la identidad a causa de esta discriminación tan grande que se padece. Y eso son otros factores. Porque sienten que los ven diferente, Porque le tratan los diferente. ven diferente, los discriminan, les ofenden, o sea, les dicen cuestiones ofensivas, ¿verdad? Que no deberían de ser, y entonces hay un proceso de negación de la identidad, y eso es algo grave, Claro. porque no hay un respeto a sus derechos y no hay un respeto a la dignidad humana. Y sí, Nuevo León es el estado que presenta un mayor índice de crecimiento de población indígena. Tenemos dos datos que quisiera compartir contigo. En Nuevo León hay 78,000 personas, cerrando números, son 77,995, 78,000 personas hablantes de una lengua indígena. ¿Cuál lengua? Hay de 52 lenguas indígenas diferentes. ¿En serio? Con razón. O sea, sí, que hablan alguna lengua indígena. Ok. ¿Ok? Sí. Ahora, eso es en el criterio de la lengua. Pero en el 2015 se incorpora una pregunta en los censos de la autoadscripción. Sí, claro, que lo hemos visto en los juicios, que lo vemos en las resoluciones de la corte, la posibilidad de que cada persona se autoadscriba como persona indígena o se identifique como tal, ¿verdad? Sin necesidad de pruebas de ADN, sin necesidad de una prueba, no sé, antropológica. O de hablar una lengua. Claro. Y entonces, el número para Nuevo León es de más de 350,000 personas que se autoadscriben como indígenas. ¿Y qué pasa? Que son hijos, nietos de personas que migraron aquí. Si consideras que los primeros datos de población indígena aquí aparecen en 1970 y ya de manera intensiva en 1995. Desde ahí ha ido creciendo de una manera exponencial la población indígena. Entonces, con este criterio de autoadscripción, resulta que podemos decir que es arriba del 6% de la población de Nuevo León quienes se autoadscriben como indígenas. No estamos hablando de uno ni de dos, sino del 6% de la población. Y el municipio que más población indígena tiene hoy por hoy es García. ¿En serio? Yo pensé que era Monterrey. No, es García. Le sigue Monterrey. Ok. En números absolutos. En números porcentuales, Pesquería es el municipio con el mayor porcentaje de población indígena. Y si mal no recuerdo, estás hablando de cerca del 17% de la población de Pesquería, Nuevo León. Pero es porque es el lugar a donde se han ido llevando estos asentamientos. Y nada más me quiero regresar para decirte de lo que hablábamos de la reubicación. Ok. ¿Verdad? Okay. Porque no concluí. En ese caso de la señora que no le iban a dar vivienda, conseguimos que se le asignara la vivienda. Hubo otro caso, el de una mujer que no tenía ninguna papelería porque no tenía documentos que hicieran valer quién era y por qué estaba aquí, etcétera, etcétera. Como un acta de nacimiento, una identificación. No tenía. Ahí voy luego enseguida con las actas de nacimiento. Y a esta señora se le otorgó su vivienda. El ingeniero, por eso te digo que era una persona a quien yo reconozco, no lo he vuelto a ver en mi vida, no sé de él nada, pero cuando yo le dije, mire, aquí está esta señora, encontró mi compañera que iba y cambiaba sus turnos para acompañar, le ayudó a buscar entre sus papeles y encontró una, no se llaman actas de bautizo, se llama
Bueno, No, como constancia, ¿no? sí, Del... es como la boleta de bautizo. Entonces tenía una Católica. boleta de bautismo Ok. de la Iglesia Católica. No tenía acta de nacimiento. Y tenía la encuesta yo. Y el ingeniero me dice, estas encuestas traen sello. Dijo, esta es papelería oficial, porque yo estaba levantando esas encuestas con el aval de Secretaría de Educación del Departamento de Educación Indígena. Dijo, para mí esto es papelería oficial y con esto se le va a entregar su vivienda a esa señora. Qué bueno. Entonces, para mí, aunque Siguame no estaba legalmente constituido, eso fue la raíz de Siguame. Y ahí conseguimos, y como estos dos casos hubo varios más, que se libraran los escollos y la autoridad entregara las viviendas. Otra cosa fue que no había, mucha de la población no tenía actas de nacimiento. Y entonces las autoridades hicieron la excepción para esta colonia, como no lo hicieron con ninguna de las otras que te digo, porque vieron que no había manera de resolver, que se iban las solicitudes a Veracruz para que mandaran el acta de nacimiento. Sí. Por correo ordinario, que era lo que había, no entonces, correo electrónico, eso no existía. Estamos hablando de 2001 y pensamos cuando hablo de correo. ¿Y por qué hacerlo ya? ¿Para darle una fecha? No, porque ellos eran de allá. Entonces tenían que pedir a Veracruz el acta de nacimiento de esta persona al municipio donde ellos habían nacido. Okay. Y a vuelta de correo, 3 meses después, llegaba una constancia de inexistencia, en donde la autoridad de registro civil decía que tal persona no estaba registrada en dicho municipio. Sí, no, es que no era común. Entonces, pues hubo que salvar ese escollo, se logró salvar ese escollo, se lograron que se entregaran todas las viviendas. Y en un segundo momento, ya concretada esta reubicación y concretado que las 70 familias tuvieran su vivienda asignada, tuvimos un primer proyecto de regularización de actas de nacimiento. Un programa que duró 10 años para que todas las personas que nunca habían sido registradas pudieran ser registradas. Y tuvieran una pudieran tener una personalidad jurídica, que también es importante. Porque, es que, o por lo menos el documento, porque la personalidad la tiene, ¿no? Pero es claro, pero ese documento... Sin ese documento, una persona no puede tener seguridad social, no puede acceder a ningún beneficio del Estado. Educación, salud, cuentas bancarias, es lo mínimo, ¿no? Mira, llegamos en Siguame a tener que ir al Ministerio Público para que hiciera entrega de un cuerpo mediante un acta nuestra como personalidad jurídica que tenemos ya como hace, le entregaran a la familia el cuerpo, haciendo constar nosotros que tal persona era padre de, hijo de, hermano de estas personas, que nos constaba a nosotros, y entonces con este documento entregaban los cuerpos. Como para dar una fe. Y yo decía, no es posible que tengamos que estar haciendo eso, no es posible. Yo recuerdo que en una ocasión le dije a un ministerial, a ver, ¿cómo quién va a venir a pelear un cuerpo? Y me contestó, pues aunque usted no lo crea, sí. Entonces dice, sí se dan los casos, tenemos que estar seguros de que entregamos el cuerpo al familiar correcto. Sí. ¿Verdad? Y eso lo hicimos, ya ahora lo cuento con la anécdota, porque hace mucho que dejamos de hacer eso, ya no hay esa necesidad, pero la hubo y se vio subsanada de esta manera. Y conseguimos que todas las personas adultas mayores de edad y niños también pudieran ser registrados con un programa que tuvimos vigente. Por los 10 años. Ahorita seguimos manteniéndolo en casos ya aislados que llegan. Tuvimos el caso de un padre y una hija que se registraron el mismo día, porque la hija de 5 años no podía ser registrada porque su papá no tenía acta de nacimiento. Y registramos a un señor de 96 años que también nunca había tenido. Luego a veces no se acuerdan ni cuándo nacieron.
Pues sí, Sí. pues eran problemas y eran problemas muy serios. Claro. Pero bueno, Y ahí empieza entonces todo el proyecto y toda el la proyecto, necesidad. al terminar yo mi tesis en el 2003, agradecer a la comunidad, agradecer a las mujeres con quienes habíamos estado de una manera más cercana. Una de ellas me dice, bueno, ya terminaste y ya te vas igual que todas, así me la dijo. Y le digo, bueno, pues, ¿qué es lo que quieres? No, pues queremos que te quedes y queremos seguir trabajando. Le digo, bueno, pues si ustedes van a trabajar, yo me quedo y trabajamos juntas. Y ahí me quedé. Eso fue en el verano del 2003, cuando ya se había concretado la reubicación, ya habíamos terminado todo ese proceso. Y eso digo yo, que aunque no estaba Siguame legalmente constituida, fue el primer proyecto de Siguame Mochila. Y dinos qué significa Siguame Mochila. Siguame Mochila significa mujeres con esperanza. Y es que Siguame lo fundamos 5 mujeres. Ok. 4 de ellas nahuas y yo. ¿Y tú? ¿Sí? Estela Tolentino Ramírez, quien a la fecha se ha mantenido durante todos estos 20 años dentro de la organización. Actualmente es la vicepresidenta, ha ocupado la presidencia de la organización también, ¿verdad? Y seguimos trabajando juntos. Desde el principio quedamos que no nada más íbamos a trabajar en Arboledas de los Naranjos con la comunidad nahua de Chahuatlán, sino que íbamos a abrirnos a todas las comunidades indígenas que requirieran de este apoyo, porque Siguame está basado realmente en la creencia de que todas las personas son capaces de desarrollarse, sí, tienen el potencial, y entonces nuestro trabajo es facilitar ese desarrollo, ¿verdad? No somos una organización de corte asistencialista, no lo somos, porque no creemos en el asistencialismo, creemos en el crecimiento personal y en el desarrollo de las habilidades de todas las personas. Entonces, en ese sentido, así nos propusimos desde un principio y aquí estamos 20 años después. Mucho tiempo. A ver, y dinos, ¿cuántos grupos étnicos existen aquí en Nuevo León? En Nuevo León, de acuerdo al censo del 2020, hay 52 grupos étnicos distintos, 52 lenguas que pertenecen a 52 grupos étnicos, pero de ahí hay variantes, de ahí son pueblos, de ahí son comunidades. No estamos hablando de 52 pueblos, estamos hablando de 52 grupos lingüísticos. Habrá que ver las variantes de cada uno de ellos. El náhuatl lo hablan el 58% de los que hablan alguna lengua hablan náhuatl. Y luego le sigue el tenec o huasteco, que lo habla un 20%. O sea que puede una persona indígena hablar varias lenguas, más el español todavía. Puede hablar varias lenguas, aunque en general hablan una lengua indígena. Sí. O sea, una persona habla una lengua indígena. Claro, sí. Pueden hablar múltiples lenguas, pero es raro que una persona indígena hable más de una lengua indígena. Puede haber el caso. Hay muchos matrimonios interétnicos en donde el padre de familia habla náhuatl, la madre de familia habla otomí, y puede haber hijos que hablen los dos. En la mayoría de los casos hablan español. Qué interesante. De ahí el término también legal de multicultural, de la perspectiva multicultural cuando se juzga, porque es demasiado, ¿no? La variación. Y hay perspectiva intercultural también, sí. ¿Verdad? Porque es distinto interculturalidad de multiculturalidad. La multiculturalidad quiere decir que en un entorno hay múltiples culturas. Claro. Pero la interculturalidad implica que hay una interrelación y debemos de buscar que esta interrelación siempre sea en un plano de igualdad. Y tú mencionas algo que es muy importante, y es el derecho que tienen las personas indígenas a conducirse en su lengua, a que ante una situación legal tienen el derecho a ser acompañados por un
traductor o traductora y un intérprete, y un también, intérprete en su propia lengua. Y Sí. esto es algo que es importante, que todas las personas que pertenecen a una comunidad indígena lo sepan. No dice en ningún lado la ley que no pueden hablar, que solamente le corresponde el derecho a quien no hable español. No. No. El derecho le corresponde a cualquier persona que sea perteneciente a un grupo indígena, a un pueblo originario. Así es, pero fíjate que sí es obligación de los jueces en todas las audiencias, que es un protocolo que seguimos, que lo preguntan. Habla y entiende el idioma español, pertenece a alguna comunidad o pueblo indígena, y es importante que las personas se puedan reconocer en ese momento o en cualquier etapa, porque hay asuntos en los que no lo mencionan por alguna situación o porque no lo sé. Se pueden dar muchas cosas y lo mencionan ya cuando hay una sentencia, ya cuando hay una apelación, pero no importa, en cualquier momento puede la persona autoadscribirse como persona indígena, y desde ese momento el juzgador que esté, ya sea el magistrado o el juez de primer contacto o esté en la corte, es importante que empiecen a ver por sus derechos procesales, ¿verdad? Y que marca a lo mejor una diferencia, porque hay que reconocer, o la ley establece así, que hay que reconocer la parte de que tienen ellos como normas internas, su cultura, sus tradiciones, que son en algún momento diferentes a las nuestras y que pueden de alguna manera, digámoslo así, contravenirse contra lo que es la Constitución, los tratados internacionales o derechos humanos de otra manera. Entonces sí hay algunos momentos en que hay un conflicto con la ley, por eso es importante que se autoidentifiquen. ¿Para qué? Para que el juzgador tenga que entender en ese momento que el procedimiento ya no va a ser un procedimiento común, que tiene que haber un procedimiento especial. ¿Cómo? Tienes que darle un traductor, pero más importante que el traductor, el intérprete, porque traducir un concepto legal a una lengua que me estás diciendo ahorita, no hay una traducción como tal. O sea, si yo te digo ahorita procedimiento abreviado, auto de vinculación a proceso, medidas cautelares, no sé, providencias precautorias, si a veces la misma persona, llamámoslo dijo una invitada, las personas de a pie no sabemos qué es, y el juez está obligado o la jueza a explicar muchísimo más cuando es una persona indígena, porque tienen que hacer que entiendan la magnitud de las consecuencias y el proceso en el que están, porque si no, tiene que haber una reposición del procedimiento, pero a veces es bien complicado reponer un procedimiento cuando ya está en la última instancia o cuando ya se decretó como una sentencia firme. Entonces, pero eso también es labor también de que el abogado o abogada, si es un asunto penal, el Ministerio Público, los jueces de control, o si es un asunto familiar, también los jueces de primera instancia actúen de inmediatamente, ¿verdad? Que lo puedan preguntar y que las personas lo puedan entender. Es que mencionas una parte que es la base de todo esto. ¿Qué sucede? Que a veces, por esta vergüenza que yo mencionaba anteriormente, la persona niega este origen, aunque sí lo sepa en su interior, como esa es una. La otra es que considera que habla suficiente español y que lo entiende, pero no sabe que a la hora de todas las cuestiones legales ya no entendió nada. Claro. No es lo mismo tener una comprensión básica a poder comprender un lenguaje jurídico, que como bien dices, si para alguien de a pie es difícil, pues máxime cuando es una lengua distinta a tu lengua materna. Entonces esas dos cuestiones y otras más que puede haber que tienen que ver con la cultura son muy importantes. Por ejemplo, te menciono, para el pueblo wixárika, el uso del peyote es parte de una ceremonia y están autorizados a usarlo. Claro, porque es su patrimonio cultural. Claro. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que si una persona que no pertenece a este grupo y trae unos peyotes, pues puede ser encarcelada porque es una sustancia ilícita, y si no aduce que él o ella
lo usa ceremonialmente porque es parte de su cultura, pues puede tener un problema muy grande. Sí. Y eso es algo que es muy fácil, se subsana, pero que si la gente no lo conoce, puede tener un problema. Pero así como este ejemplo del peyote, puede haber muchos otros. Sí, yo recuerdo uno, por ejemplo, te voy a mentir, en el estado, no me acuerdo dónde era. No me acuerdo. Pero hubo una persona que fue sentenciada porque lo descubrieron en flagrancia comiéndose unos huevos de tortuga, que en su comunidad era pues natural. Si hacemos la comparación a lo mejor con, no sé, las personas que sí estamos dentro de un reglamento central, llamémoslo así, que es las leyes nacionales, para nosotros es un delito, ¿verdad? Hay leyes federales que protegen a ciertas especies y que es un delito que te lleves los huevos de tortuga y te los comes. Entonces, para él no era, y tampoco, o sea, no lo mencionó, trajo defensa privada y no lo mencionó y le dieron años de cárcel y lo menciona hasta que da la vuelta y curiosamente lo toma la Defensoría Pública, que es raro porque a veces es muy crítica la Defensoría Pública, pero en esta ocasión sí lo hizo valer pero ya estaba él, ya había cumplido incluso años en prisión después de esta situación. Entonces sí es muy importante también porque los jueces están obligados a hacer o los jueces y las partes, ¿no? A hacer una prueba que se llama una pericial antropológica para revisar y ver, a ver, en esta comunidad, en este pueblo indígena, cuál es la norma, cómo es su derecho consuetudinario, qué dice el Consejo de Ancianos, cómo valoran esto y empezar a entender, siempre y cuando, porque obviamente hay límites y uno de los Claro. límites es la violencia contra la mujer, uno de muchos, pero sí para ellos al momento de juzgar, tener esta perspectiva multicultural y juzgar de otra manera, hacer estos razonamientos y esta interpretación de las pruebas y etcétera. Y no es precisamente que sean atenuantes, sino que tienen derechos y que se tienen que proteger, ¿verdad? Así es. Pues todo esto es algo que como sociedad, y hablando concretamente de Nuevo León, que es la entidad en donde nos encontramos, a veces las personas desconocen estos derechos porque no ha habido ese contacto entre la población indígena y no indígena de una manera tan intensa como lo hay en el centro o sur del país. Sí. Y es importante, al ser este estado a donde hay una mayor migración y una alta concentración de población indígena, pues que se reconozcan estos derechos, que las personas que no pertenecen a un grupo étnico respeten este derecho y se haga una convivencia armónica con toda la sociedad, porque tampoco es obligatorio y muchas veces no es deseable una integración forzada, porque, claro. porque cuando alguien quiere hacer una integración forzada o forzosa, pues no es procedente. La persona tiene que libremente determinar cuál es el grado en que quiere estar involucrado en este proceso de integración. O sea, traducido de otra manera, un maestro o una maestra no puede penalizar a alguien ni ninguna autoridad por usar su lengua materna en un contexto. O sea, no, ninguna autoridad te puede penalizar. Y sin embargo, sí nos encontramos con situaciones en donde alguien le dice, ¿y tú por qué estás hablando así? No tienes derecho a hablar así. Perdón, pero el señor o la señora o el niño o la niña tienen derecho a usar su lengua. ¿Y qué pasa con la vestimenta? Y te digo por algo. Yo fui a un curso a Oaxaca y la gente es muy orgullosa allá de sus raíces. Entonces este curso era un curso masivo, era internacional, razonamiento probatorio, y las juezas, magistradas y las abogadas iban vestidas con su ropa de origen, o sea, representativa. Y yo no lo había visto, porque acá yo voy a un juzgado y no vemos eso, nunca. Seguramente que hay, pero y como dices tú, no se lo ponen por el temor al estigma o que me va a ver diferente si me pongo esto, pero allá eran orgullosas y se veían muy lindas aparte. Entonces me llamó la atención
Y no sé, pensé, por ejemplo, acá que manejan mucho códigos de vestimenta, en las audiencias a veces no te quieren dejar entrar de cierta manera. No sé, o sea, ¿qué pasa con ellos? Porque tienen derecho a su identidad, tienen derecho a preservar toda esta cultura y eso incluye su danza, sus canciones, su vestimenta, su lengua, todo. Cada vez nos hemos encontrado con las autoridades más abiertas a este tipo de diversidad. Esto que mencionas, me imagino que es la comunidad zapoteca. Aquí hay comunidades zapotecas y se visten con sus galas y con mucho orgullo, porque es para ellas una razón precisamente de orgullo. Y pues claro, soy zapoteca y ni siquiera usan el término de soy indígena. No, soy una mujer zapoteca y me visto con mis galas, ¿verdad? Que son este traje típico. Pero, y ese es un proceso que quisiéramos ver en todas las comunidades, que la gente tuviera ese orgullo de esa pertenencia y saber con esa seguridad que tienen ese derecho. Tristemente nos encontramos con que no es así, pero pues tenemos que luchar. Una de las cuestiones que Siguame hace es justamente trabajar para que haya un respeto a la diversidad y una erradicación de la discriminación. Y eso lo hacemos a través de programas que lo estuve viendo, en escuelas, sí, en universidades, en conferencias, porque hay un gran desconocimiento del público en general y queremos que se respete, se fomente. Otra cosa, por ejemplo, y eso tiene que ver con el gran público, no al regateo. Esta blusa que yo traigo es un huipil zapoteca. ¿Está bien bonito? Sí. Sí, que está hecho en una máquina, pero es una máquina de pedal que tiene que ir guiando, sí, es un proceso artesanal. Pero hay bordados a mano, hay muchas cosas. Y tenemos que saber que así como no vamos a una tienda, llámese como se llame, en un centro comercial y regateamos el precio, nunca lo hacemos. Tampoco le tenemos por qué, y mucho menos, regatear a una persona que ha invertido muchas horas haciendo un trabajo, una manualidad o una pieza de arte, llámese un alebrije, un huipil, una blusa, una muñeca, una pulsera, lo que sea. Y es como un menosprecio a ese trabajo. Esa persona a veces acepta nuestro regateo cuando no ha podido vender lo que quisiera vender y pues... Incluso en especie, yo lo he visto que dicen, bueno, te lo cambio por pañales. Pero no es algo que nosotros debemos de respetar siempre. Y si la persona tiene un precio, pues nosotros sabremos, debemos de saber si lo queremos o no. Pero eso ya no, es tema de humanidad, ¿no? De lógica, de humanidad, del buen trato, pero hay de que ser decir civiles. No al regateo. Claro. No al regateo, sí al comercio justo. Ese es un tema. Fíjate que cuando yo empecé mis certificaciones en propiedad intelectual, empezar en la OMPI, uno de los cursos que llevé precisamente fue ¿verdad? La propiedad intelectual de las comunidades indígenas. Y como que lo tienes ahí en la cabeza, pero no eres consciente de todo lo que ellos son dueños, ¿no? De su música, la letra de su música, de sus técnicas y conocimientos agrícolas, obviamente de todas estas cuestiones que tú me comentas de sus diseños, sí, que se lo roban. O sea, hay estas situaciones en las que marcas o incluso chinos hacen una imitación de ciertos bordados y ciertas cosas. Sara hace poco sacó unas bolsas, hay algunos diseñadores, ¿no? De que dices, oye, es que no es idéntico, pero es casi igual, o sea, no, y esto es propiedad de la comunidad indígena, ¿cómo es posible, verdad, que pasen estas cosas? Entonces, algo que obviamente veíamos ahí, la importancia de hacer registros de marca, de hacer registros de derechos de autor, de ir haciendo, por ejemplo, los registros de marcas colectivas, de denominaciones de origen, porque no cualquiera puede decir, oye, es que, no sé, hasta cojines, ¿no? Esto es de origen oaxaqueño.
Entonces, no puedes decirlo porque tú no eres de la comunidad lo tiene que aceptar y tiene que traer esa marca, pasar por un proceso para decir si es denominación de origen porque cumple requisitos. ¿Cuáles? Obviamente el proceso de mano de obra, obviamente los insumos, todo lo que está dentro de eso. Entonces no debe ser así. Entonces, pero sí pasa mucho que se aprovechan tanto personas físicas como empresas, como marcas, que ven, claro, esta gran cultura y de colores y de diseños tan bonitos, que lo que hacen es, bueno, voy a masificar esto. ¿Por qué? Porque obviamente tienen los recursos. ¿Y qué pasa con las comunidades? No tienen la forma de competir porque los otros son máquinas y ellos todo lo elaboran como tú lo dices, que hilos y cosas que yo no conozco pero que tengo la noción, ¿verdad? Sí, eso es bien importante, esta propiedad intelectual y cómo poder respaldarla, cómo poder que puedan tener garantizado ese derecho y que no puedan venir alguien a producir masivamente esto que ellos saben, que les reconozcan que si alguien va a hacer uso de un diseño de una comunidad, esa comunidad esté compensada, esté de acuerdo. Esté de acuerdo. Primeramente. Sí, que puedan otorgar ellos el consentimiento. Y si tienen marca, porque ya muchos registran la marca, si tienen marca, los derechos de autor no necesitan registrarse realmente, pero cuando ya empiezas todas las etapas de derechos conexos, que es distribución, explotación, todo lo demás, es importante porque viene la parte económica. ¿Y qué pasa? Que ellos se encuentran en las calles con el regateo y la gente va y compra una bolsa, un vestido carísimo porque trae la etiqueta o porque trae el nombre del diseñador, cuando no son dueños de esa propiedad intelectual. Entonces sí es muy doloroso para ellos, obviamente. Y ahorita que hablaste de esto, consulta, nos remite a otro tema completamente distinto, pero que tiene que ver con lo legal, y es que cualquier modificación a las leyes que hagan las autoridades estatales, municipales, federales, tendrán que pasar, que cualquier modificación que afecte a un pueblo o comunidad indígena tendrá que pasar por un proceso de consulta. El proceso de que la es consulta, una consulta previa, libre e informada, porque si no, esa ley o ese reglamento o esa modificación será inconstitucional. Exactamente. Y tiene que salir en todas las lenguas, aunque se tarden mucho tiempo. Sí. Esa es algo que pues a veces a nuestras legisladoras, legisladores, pues se les olvida que si una ley ya fue consultada originalmente, está bien, pero si van a modificarla, tienen que volver a consultar para hacer esa modificación. Y eso es con cada ley, reglamento o procedimiento que afecte, a los pueblos y comunidades. Así es, el derecho a la consulta. Entonces, uno de los derechos, porque tenemos muchas cuestiones. En Siguame trabajamos programas de educación, trabajamos programas de derechos humanos, bien, de salud, el de empoderamiento económico. Me llamó mucho la atención, dije. Porque precisamente trabajamos con las comunidades para apoyarles en todos estos procesos para que ellos puedan hacer esta comercialización, ya sea de productos alimenticios o productos artesanales, y puedan tener un beneficio económico que les permita vivir dignamente, que no tengan que estar en estos procesos de regateo, que encontrar juntas y juntos fórmulas para una mejor comercialización, ¿verdad? Entonces, creo que aquí vamos a estar buscándote. Para estas partes de registros de marcas. Es bien importante, y cuando quieras voy y les doy un curso así suavecito. Algo que tienen que saber es que los registros, el pago de derechos es gratis para la comunidad indígena. Entonces eso es muy importante porque se están cuidando una parte. Obviamente saben que no tenemos los mismos recursos unas personas que otras, porque hay personas, yo me considero una persona con muchos privilegios.
Entonces no puedo obviamente ver a otra persona que no tiene los mismos recursos que yo y obviamente el instituto, el INPI y el INPI, que es el Instituto Nacional de Personas Indígenas, en convenio han trabajado esto de que los registros de marca, el pago de derechos no se cobra. Aunque pasan por otro procesito un poquito diferente, pero por lo menos eso ya no lo tienen que pagar, que por clases estamos hablando más o menos como de entre 2,880 pesos por clase. O sea, porque a veces pasa que una sola actividad o un servicio solo producto va a entra en registrar diferentes clases, sí. Entonces también lo mismo pasa con los derechos de autor, que vuelvo a lo mismo, no tendrían la necesidad de registrarse, pero si quieres protección y poderte ir a otras instancias legales, es como tener el acta de nacimiento, la acta constitutiva o la propiedad, no, el registro de propiedad, todo ese tipo de cosas, y es importante que lo tengan también porque a veces hay personas, la típica, yo lo he visto, o sea, de mujeres que van a Oaxaca, les llama la atención algo y dicen, ay, qué bonito está esto, yo lo puedo vender allá en Nuevo León, y hacen un registro de marca como si fueran productoras y venden cositas, o sea, artículos de decoración de hogar, de departamentos, que ya cuando hacen el jueguito todo esto se ven preciosos, pero ellos le están subiendo, lo compran, no sé, voy a decir un número, no conozco ni la menor idea, pero voy a decir un número, a lo mejor, no sé, en 30, 50 pesos y ellos los venden en 600,000 pesos. Entonces, obviamente están no plagiando, pero están abusando contra todo el derecho de producción y obviamente tienen que respetar y pagar lo que es. Entonces, si registra primero las personas su marca, entonces tú quieres vender mi marca, entonces tú eres distribuidora y me tienes que pagar. Hay contratos que podemos hacer, hay licencias que podemos hacer, o sea, hay franquicias en dado caso, o sea, se empiezan a trabajar otras cosas y con el papel sobre la marcha empezamos a ver, porque luego si no obedeces, pues ya obviamente a lo que tú mismo te obligaste, pues hay situaciones de derecho civil que yo te puedo reclamar, pago de muchas cosas, hay obviamente fraudes, hay obviamente, te puedo ir en cualquier momento requerir y entro por la mercancía y esta es mía y no obedeciste a lo que nos obligamos y me la llevo. Entonces, sí son maneras que no sería necesario, pero es importante, o sea, no sería necesario si fuéramos con personas con ética, con moral, pero sí es importante porque en el trayecto el dinero mueve a cualquiera, ¿no? Y si ve la oportunidad de, oye, yo llevo esto allá en Nuevo León y ya las señoras de, no sé, de Monterrey, de Country, de San Pedro me pagan otra cantidad y acá estoy pagando bien poquito y registro la marca como si yo fuera la productora. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden ir cuidando con el paso del tiempo, incluso si ya se está haciendo, oye, vamos a formalizar, vamos a hacer esto y entrar en una formalidad y pagar un precio justo, ¿verdad? Sobre todo, o sea, como dices tú, el derecho a que comercialices, pero tengo el derecho a que me reconozcas que es mi marca, mi denominación de origen y que respeten mis cuotas. Si tú estás ganando más, porque se puede poner todo en contrato, si tú estás ganando más o por cada tanto más que ganes tú, yo necesito que aquí me pagues esto. Y está bien fácil porque, bueno, fácil entre comillas, porque te obligas ya después también al SAT y cuentas bancarias y lo vas encuadrando, los vas encerrando y hay manera de ir revisando. Pues todo eso mucha es formalidad, importante. Sí. Es importante. Nosotros lo que buscamos en todo el proceso de empoderamiento económico es que ellos vayan teniendo esta posibilidad de crecimiento, que tú bien dices, cómo poder apoyarles a que rompan estos ciclos de pobreza, a que puedan pasar de una condición de desventaja a una condición de igualdad y que vayan conociendo sistemas contables, sistemas bancarios, que les permita posicionar su marca en otro nivel. Claro. ¿Verdad? Que puedan tener una marca, que puedan registrar una marca y que esto que saben hacer lo puedan comercializar con un mayor beneficio, sabiendo costos, sabiendo todos los procesos contables que les van a dar un conocimiento de realmente cuánto me cuesta hacer esta blusa, cuánto tiempo me llevó, claro, cuánto es un salario justo dependiendo del tiempo invertido y en cuánto puedo realmente comercializar mi producto. Sí, es mucho trabajo, pero todo se empieza con el paso cero, que es la información. Así es.
con la información. Carmen, te quiero hacer una pregunta, que nos comentes un poquito, pasando de un tema a otro, ¿verdad? Así radical. Hace unos años hubo un asunto penal en cuanto a que unos policías, creo que era Fuerza Civil, mataron a unas personas indígenas. ¿Nos quieres comentar un poquito? Sé que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero si nos quisieras comentar un poquito de esta situación, sí, y cómo Ciguame les dio acompañamiento y seguimiento durante el proceso. Es un caso que está cumpliendo el próximo mes de septiembre 3 años de que se dieron estos lamentables hechos. Fue un 26 de septiembre del 2020 en Los Cristales, en donde unos policías de Fuerza Civil detienen sin motivo ni justificación a 2 personas de origen Tenec que estaban trabajando ahí en una construcción y que habían salido a comprar unas cervezas a un súper cercano y venían de regreso. Los policías les marcan el alto, los someten a una revisión, se dan unas condiciones de forcejeo y la policía mata a 2 personas. Al oír todo esto, 3 familiares de ellos que estaban en la obra, ya ellos iban llegando al lugar en donde estaban trabajando y en donde se quedaban, salen y también los hieren. En un primer momento, nosotros como Ciguame, junto con otras organizaciones, convocamos a una rueda de prensa porque la autoridad en un primer momento dijo que estas personas los habían atacado a ellos, desvirtuando y tergiversando completamente los hechos para justificar una acción que había culminado en la muerte de 2 personas, las heridas de otras 3, 2 de ellas en condiciones de gravedad que pusieron en riesgo también su vida. Entonces fueron hechos muy lamentables que desafortunadamente se dan a veces de manera reiterativa contra la comunidad indígena y contra personas en condiciones de vulnerabilidad a quienes malos elementos buscan perjudicar a través del robo, la extorsión y otras vías, y que pues cuando ya las cosas se salen de su control, entonces prefiere la autoridad culpar a las víctimas, ¿verdad? Ahí fuimos 11 organizaciones que convocamos a rueda de prensa, hablamos de cómo estaba la situación y logramos que pues esto se diera de otra manera. Desde un primer momento y junto con abogados de la Ciudad de México se estuvo acompañando. Hay un abogado que desde la Ciudad de México ha estado apoyando pro bono a estas familias y que consiguió una sentencia favorable. Se hizo el año pasado, justo al cumplir 2 años de estos hechos, una disculpa pública de parte de las autoridades en donde estuvieron el secretario de gobierno, seguridad pública, el jefe de seguridad pública, el licenciado Pámanes, ¿verdad? Y otras autoridades estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Y bueno, el proceso penal ha seguido con... Todavía no hay sentencia, ya hay sentencia. Ya hay sentencia. ¿De cuántas personas? 2 personas. 2 policías. Una persona que fue quien realizó los disparos y fue quien provocó la muerte de estas 2 personas, que tiene una sentencia de arriba de 70 años, y una persona que hizo el encubrimiento y modificó pues las actas, ¿verdad? O las pruebas, etc. Entonces, este es un caso emblemático que es muy importante porque no queremos ningún abuso de la autoridad en contra de particulares. Nadie. Y es importante que estos hechos no queden impunes. Claro. ¿Verdad? Que
que las policías estén capacitadas, los integrantes, los elementos estén capacitados en temas de derechos humanos y que no haya esto, porque, por ejemplo, la familia cuando se dio la disculpa pública, dijeron, no aceptamos las disculpas porque nadie nos va a regresar a nuestro hermano, era el hermano menor de una familia, no nos lo van a regresar a la vida. Eso es algo que tenemos que ver, que aunque se dé una reparación de daño. ¿Y si hubo reparación de daño? Sí hubo reparación de daño integral, económica. Falta una parte que corresponde a unas becas. Sí. Eso está pendiente, unas becas y toda la parte de salud a largo plazo para las víctimas sobrevivientes, 2 de ellas que son quienes requieren atención a largo plazo. Pero eso también, Carmen, porque ustedes empujaron, estuvieron ahí todo el tiempo. Nosotros impulsamos, empujamos, acompañamos y seguimos acompañando a estas familias. Nos parece muy grave que estas cuestiones se den. Es realmente algo muy doloroso que pueda haber estas violaciones tan graves y queden impunes. No podemos permitir eso. No podemos permitir como sociedad este tipo de hechos. Claro. Y eso es nuestro deber. Porque todos somos vulnerables. Además, tú me preguntabas quién es Carmen Farías al principio. Sí. Bueno, soy defensora de derechos humanos, soy feminista y soy una luchadora social. Ya te estoy viendo. Incansable. Sí, que no puedo, mantenerme apática ante la injusticia. Y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo seguiremos haciendo para construir una sociedad justa e incluyente. Levantaremos nuestra voz cuando la tengamos que levantar. Queremos una sociedad de paz, pero cuando vemos una injusticia y cuando vemos una impunidad, no nos vamos a quedar calladas. Aquí no hay silencios cómplices de nadie. Sí. Luchamos por la igualdad, luchamos por la justicia y queremos un mundo justo e incluyente en donde todas y todos podamos vivir en condiciones de igualdad. Muy bien, me encantó. Antes de que te vayas, Carmen, necesito que me digas cómo es el trabajo con las mujeres indígenas o el tema de que ellas son más vulnerables, cómo es el empoderamiento. No sé, por ejemplo, yo, igual que soy mujer, puedo entender que no tengan información que nosotras sí tenemos, como la reproducción sexual, todas estas implicaciones, ¿no?, que vimos nosotras como mujeres. No me imagino ellas de cómo lo viven. Mira, es algo muy importante la formación de promotoras y ese es uno de nuestros ejes, en donde procuramos que en cada comunidad haya una promotora que conozca, que acompañe, que sepa que ninguna mujer puede sufrir violencia. Sabemos que la sufre, pero que acompañe, que le haga saber a la compañera que nadie tiene derecho a violentarla, que si está siendo víctima de violencia, sepas a dónde acudir, sepas que puedes ir a un refugio, sepas que hay quien te acompañe, pero ¿qué es lo que buscamos? Que dentro de las comunidades haya gente capacitada que conozca estos derechos y que pueda acompañar a otras mujeres que estén siendo víctimas de violencia, que estén siendo víctimas de la autoridad, que sus derechos estén violentados. Tenemos todas este derecho a decidir, ¿verdad? Ese derecho que tenemos a que poder vivir en paz, ¿verdad? Y entonces nosotras trabajamos dentro del programa de salud, tenemos diferentes áreas de trabajo y la prevención de la violencia entra en esta área de salud para nosotros, porque es ahí
en donde es una vida plena, una vida digna, una Claro. vida saludable. Y es la base para poder Así crecer. es. Y quien se encuentre en una situación nos puede buscar. Siguame Mochía está enfrente de la Alameda, en la calle de Villagrán, 116, planta alta. Ahí estamos, ahí las vamos a Si esperar. no lo encuentran en Ahí- Google, En Google nos pueden en redes encontrar, sociales en también, redes en la página sociales. web. Y pueden buscarnos en nuestro contacto, en nuestro número de contacto, plantearnos la situación y las vamos a acompañar con mucho gusto. Y si alguien quiere apoyarlas, Igualmente, nosotros requerimos de un voluntariado, requerimos del apoyo de toda la comunidad económico, en especie, hay muchas maneras de sumarse a nuestra causa. como alguna capacitación especial. Una capacitación, eso a través del voluntariado. Platicábamos tú y yo antes de entrar a esta reunión, bueno, tú eres abogada, te puedes sumar Claro, con tus sí. servicios profesionales. Otra persona puede ser que sea ingeniera. Estamos dando cursos de electricidad a mujeres. ¿Por qué? Porque hay Oye, qué padre, qué hay, emoción. hay un abanico muy grande de profesiones, Claro. ¿verdad? Y ellas pueden hacer este tipo de reparaciones. Entonces puede haber alguien que diga, a ver, yo puedo dar un curso de computación o puedo dar un curso. Trabajamos con niñas y niños desde muy pequeñas edades precisamente para abatir el rezago escolar. Entonces puede haber mucha gente que se quiera sumar. Y como tú dices, pues en redes sociales nos encuentran como Siguame Mochilla AC. Se escribe ZIHUAME, Siguame, y aparte Mochilla con doble L, AC. Y si googlean, ahí nos van a encontrar. Excelente. Bueno, pues ya la tienen aquí, toda la información. Espero que no sea el último episodio que grabamos y bueno, desde ahorita aquí me comprometo. Yo encantada de apoyarlas con capacitación de lo que te mencioné y asesoría obviamente en asuntos legales que les hace mucha falta, ¿verdad? También. Y espero que pues me acepten, ¿verdad? Pues claro que sí, más que bienvenida, Sara, te agradezco mucho este espacio, el que tengas tú este espacio abierto a la comunidad para dar a conocer lo que hacemos la sociedad civil y que podemos siempre sumar para multiplicar. Muchas gracias. Gracias a ti. Tlaxcamati Milla. ¿Qué significa? Muchas gracias. Ah, qué en lindo. lengua náhuatl. Gracias. Tlaxcamati Tlaxcamati Milla. Millac. Ok, qué bonito. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta el final. Los esperamos y suscríbanse. Vamos a estar sacando varios videos también cortos de este video. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias.